Entonces, vamos a continuar con esto. Aquí hay un punto muy importante y es, por acá tengo una clase, perfecto, tengo la conexión en una clase, pero aquí hay algo que nunca antes en la vida habíamos visto, y es esto. Estoy dentro de la clase conexión. Dentro de la clase conexión estoy invocando, estoy dentro de la clase gestor tratamientos. Control Z. Estoy en la clase de gestor tratamientos y dentro de la clase de gestor tratamientos estoy llamando a la clase conexión. ¿Sí? Y uno dirá, listo, sí, una clase llama a otra. Pero es que eso nunca antes lo habíamos hecho. En condiciones normales, díganme qué tengo que hacer yo para poder hacer uso de una clase. New. O sea, yo quiero utilizar algo que está dentro de una clase, tengo que crear un objeto, llamar a la clase. Por ejemplo, si yo quiero usar conexión en condiciones normales, debería decir, voy a crear un objeto de la clase conexión, llámelo como quiera, e instancielo new conexión, y ahí sí, de ahí para adelante, por medio del objeto X, llame todo lo que está dentro de la clase, ¿cierto? A eso me refiero yo con poder hacer uso de la clase. Necesito un objeto. Sin embargo, aquí yo me salté eso. Miren que no he creado ningún objeto para poder invocar el método abrir conexión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logré que eso funcionara? Eso es posible. Sí puedo hacer uso de los métodos de una clase sin crear objeto. Eso se puede siempre y cuando yo utilice una clase estática. Y miren esto, una clase estática es aquella clase que se usa, miren acá, esta está la definición perfecta, sin necesidad de realizar una instanciación de la misma. Buena pregunta. ¿Cómo así que instanciación? La instanciación es crear un objeto. O sea, vamos a saltar el new. La instanciación es decirle new, nombre de la clase. Si la clase es estática, no necesito crear objeto. Ahí sí puedo acceder directamente a todo lo que esté en esa clase. ¿Listo? Entonces, vamos a comprobarlo. Pasará lo siguiente. Voy a ir al grano. Quiero crear esta clase conexión y quiero crear la clase gestor tratamiento, el constructor de gestor tratamiento, para que podamos comprobar esto de que una clase puede llamar a otra clase. Y eso pasa en todos los lenguajes de programación. ¿Listo? Entonces viene así. Vamos a crear la clase de conexión. Entonces aquí en mi proyecto, clic derecho, nueva clase, agregar clase. Mi clase se va a llamar conexión. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a definir aquí? Yo necesito conectarme a la base de datos. Entonces necesito utilizar todas las clases de conexión a esa base de datos, SQL Client. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí, empieza así. Conexión va a ser igual a Primero, necesito un atributo. En un principio, voy a definir este atributo privado, va a ser un objeto de la clase SQL Connection. Listo, lo vamos a llamar conexión. ¿Dónde le dio para empezar a programar? ¿Dónde le dio para empezar a programar? En nueva clase. Agregué una nueva clase. En el proyecto. Agregar clase. ¿Listo? Y ahí voy. La llamé conexión. ¿Listo? Ahí tengo una variable llamada conexión, es de tipo SQL Connection. Ahora voy a definir un método que retorna un objeto tipo SQL Connection, se va a llamar abrir conexión. Es público. Public, lo que retorno es esto. Ay, no. Listo. Retorno esto y se va a llamar abrir conexión. No necesito parámetros de entrada. Creo el bloque, o sea, abrir y cierra llaves. Me va a sacar error por ahora porque aún no estoy retornando nada. Y dice, no todas las rutas de acceso devuelven un valor. Vamos a retornar algo para evitar ese error. Retórneme que sea. Listo, error resuelto. Ahora sí, vamos a establecer la conexión. Para establecer la conexión, mi objeto que está aquí definido, ahora sí, instáncielo.
Esta es la instanciación new SQL connection. Listo. El string de conexión, o sea, ¿dónde está mi base de datos? ¿Cuál es mi servidor? Lo definimos con el connection string. Y mi connection string, eso sí es tradicional, connection string SQL server. Es tradicional, pues ya me olvidó. Veamos. Esto. Data source, initial, pero Integrated security, esta. Esta es la que necesito. Data source, bueno, el nombre de mi servidor. Solo averiguo aquí con SQL Management Studio, me conecto y este es sala 500 no sé cuántas. Listo. Initial catalog, nombre de la base de datos. Yo le puse a esto hospital, ¿no es cierto? Base de datos, sí, hospital. Pues aquí se llama hospital. Integrated security, true. ¿Sí o no? Esto ya lo habíamos hecho antes. Ahí no hay ninguna novedad. Listo. Ahora, vamos a intentar abrir la conexión y si es satisfactoria, retorno esa conexión. Si no, retorno un error y retorno ese nulo. ¿Cierto? Entonces viene de esta forma. Intentemos. Try. ¿Qué voy a intentar? Abrir la conexión. Open. Y si todo funciona satisfactoriamente, muestro un mensaje. Pero para poder mostrar el mensaje, miren que donde estoy parado es en una clase. Y la clase está por encima de todo. ¿Cierto? Entonces necesito invocar propiamente desde el principio la clase que utiliza el MessageBots, porque en este momento MessageBots no existe. ¿Cierto? Eso existe en los formularios. ¿Pero por qué existen los formularios? Por esto. Porque está haciendo uso del System Windows Forms. Entonces yo también necesito hacer uso del System Windows Forms dentro de la clase para poder mostrar el cuadro de mensaje. ¿Listo? Y ahí sí tengo disponible el MessageBots. Y lo que va a mostrar es conexión establecida correctamente por ahora. Como prueba. Conexión abierta correctamente. Y retórneme este objeto de conexión. MessageBots.show, ¿no? Listo. Con S mayúscula. Bueno, retórneme este objeto. Esto ya tiene la conexión abierta. Entréguesela a aquel que invoque este método. Listo. Y si no, o sea, catch. Si algo falla por aquí, catch. ¿Qué voy a atajar? Voy a atajar una excepción. Una excepción general, llamémosla E, y algo de este estilo. Y el retorno nulo me lo traigo para acá. Bien. Error en la conexión. Y por ejemplo, concatenemos esto con el mensaje. Listo. Entonces hasta ahí no hay nada nuevo, ¿cierto? Listo. ¿Qué me falta? Nada. Cerrar conexión, pero bueno, eso es lo de menos. Me interesa mucho esto de la creación de la clase, la creación del método y aprovechar esa clase. Ahora voy a crear la otra. Que es gestor tratamiento. Gestor tratamiento es. Dime. Espera, tengo la ley. Pero présteme atención acá. ¿Listo? Les dije, ahorita les doy tiempo de que me alcance. Primero, necesito toda la atención en esta clase.
Entonces, en gestor tratamiento, esta es la parte más delicada. Ahí. Y está ahí el principio. Solamente con el constructor, ahí me quedo. Lo demás, ahí sí les doy tiempo para que me alcance. Entonces, en el tratamiento, creo un objeto para la conexión a la base de datos. En el constructor, ese objeto recibe la conexión abierta a la base de datos, ¿cierto? Entonces, veamos qué va a pasar acá. Necesito un objeto SQL Connection, pero para que sea SQL Connection necesito agregar la librería respectiva System Data SQL Client. Listo. Ahora sí, puedo crear un objeto de la clase SQL Connection. Lo voy a llamar con. Ya, definido. Voy a crear un nuevo método que retorna nada. No, espere. No, el constructor. Public, el nombre de la clase. En este caso no va a recibir parámetros. Y dice: quiero que este objeto con, es el que va a abrirme la base de datos, reciba de la clase conexión el método abrir conexión. Sin embargo, hay un problema muy grande. No lo ve, no alcanza a verlo. Miren que cuando yo dije conexión, punto, no me sale nada. Pues la clase conexión sí existe. Entonces, si existe, ¿por qué no puedo hacer uso de ella? Esa es la pregunta del millón. Entonces, si yo me aproximo acá, conexión no tiene una definición para abrir conexión. No hay una definición. Yo esperaba un mensaje diferente. Veamos, conexión, ¿sí está bien copiado? Sí, está bien copiado. Pero bueno, el detalle es claro. No puedo llegar a usar nada de conexión por ahora. ¿Por qué? Ya hicimos el análisis. Si creara un objeto de la clase conexión, ahí sí, llego al método abrir conexión, ¿cierto? Ahí sí. Pero es que quiero ahorrarme esto. ¿Por qué? Porque esto implica más espacio en memoria. Entonces vamos a hacer uso de esa clase estática. Y repasemos otra vez. ¿Qué es una clase estática? Aquella que no requiere una instanciación. Se usa sin necesidad de realizar una instancia de la misma. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuáles son los cambios que me toca hacer? Por aquí, esta clase va a ser estática. Les pongo aquí estática. Si la clase es estática, él me pone un error acá. No se puede declarar miembros de instancia en una clase estática. ¿Qué es lo que debe pasar? Esta variable también tiene que ser estática. El método también me saca error. No se pueden declarar miembros de instancia de una clase estática. Entonces, el método público también tiene que ser estático. Sabiendo que la clase es estática, le puedo declarar los métodos en memoria y mandarlos aquí de los derivados. Yo creo que sí, creo. Muy bien, veamos. Ahora, conexión. Mírenlo ahí. Ahora sí sale. Abrir conexión. ¿Listo? Eso era lo más importante. Eso es lo más complejo que tiene este ejercicio. Una clase hace uso de otra clase. Pero me pasé por alto la creación del objeto. ¿Para qué? Para ahorrar memoria. ¿Y por qué estoy dividiendo todo esto por tantas capas? Que van a decir, pues eso no es mucha vuelta y antes yo lo hacía en un solo botón. Sí, antes lo hacía en un solo botón, pero es que es más ordenado, es más apropiado dividir toda la estructura de esto en diferentes niveles que tenerlo todo en un botón. Listo. Claro, hasta acá. Etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces como eso era lo más complejo que tenía que hacer acá, ahora sí alcáncenlo.